Por si las moscas, hoy vamos a hablar del aniversario de la caída del muro de Berlín. Es un acontecimiento que sin duda cambió la historia del siglo XX y el siglo XXI en la humanidad. Y para hablar de esto me acompaña el doctor Rafael Rojas, que es egresado de la licenciatura en Filosofía de la Universidad de La Habana y también es egresado del doctorado en Historia del Colegio de México. Rafael, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Guillermo. Encantado de estar aquí en tu programa. Rafael, la primera pregunta que te quiero hacer es una pregunta personal y es, ¿qué estabas haciendo en 1989? Como por estas fechas. Buena pregunta. Mira, yo estaba justo terminando la carrera de filosofía en la Universidad de La Habana, que como tú sabes era una filosofía fundamentalmente marxista, pero no marxista a secas, sino marxista-leninista, que era el tipo de filosofía que se enseñaba y se investigaba, se practicaba, en resumidas cuentas, en la Unión Soviética y los países del campo socialista. Y justo durante el proceso del curso de la licenciatura había también tenido una estancia en la Unión Soviética. O sea que, entonces te tocó vivir todo el proceso de Glasnost y yo viví entre el 83 y el 85, justo en el periodo previo a la perestroika, pero ya en el 85 se sentía en el país el arranque de la perestroika. Y al año siguiente, del 89, en el 90 me gradué, y al año siguiente, en el 91, vine a estudiar el doctorado en Historia en el Colegio de México. Para muchos, la caída del muro de Berlín cayó como una sorpresa. Decíamos, antes de entrar aquí a cámaras, que en realidad es un proceso que se veía ya venir. Sí, lo primero sobre la sorpresa es algo que se repitió mucho durante los días previos y posteriores al 9 de noviembre de 1989 y después, y sobre todo, no solo en esos países, creo yo, sino también en la opinión pública occidental. Pero claro, si uno con la mirada del historiador trata de reconstruir los acontecimientos, sobre todo en la década de los 80, ya llega a la conclusión de que era muy explicable la caída del muro de Berlín por el movimiento de solidaridad en Polonia, el movimiento Carta 77 en Checoslovaquia, que recuerdas que es ese movimiento al que perteneció Václav Havel y que originalmente lo que pedía era que Checoslovaquia siguiera al pie de la letra los acuerdos de Helsinki. En Checoslovaquia y por supuesto la Unión Soviética, es decir, que no hubiera intervenciones soviéticas en los países de Europa del Este. También recordarás tú que en las repúblicas del Báltico hubo mucho movimiento de oposición a la hegemonía soviética. En Hungría, por supuesto, también. O sea, toda la presión que hubo contra el gobierno de János Kadar desde el 85, 86, más o menos en el momento en que empieza la perestroika, ¿verdad? Hay un momento interesante en Budapest, que es cuando los disidentes y los críticos del régimen de Kadar imponen un homenaje a Imre Nagy y aquellos héroes de la revolución del 56 que fue intervenida por los soviéticos. O sea, cuando tú puedes resumir, digamos, una serie de elementos de resistencia o de oposición a la hegemonía soviética, empezando por la perestroika y la glasnost de Mikhail Gorbachev en Moscú, que explicarían la caída del muro. Ahora, al final, la caída del muro es el capítulo o el episodio alemán, alemán oriental de todo ese movimiento de reforma que venía desde principios de los años 80, ¿verdad? Ahora, otra cosa interesante es que algo que también explicaría la caída del muro es que antes del derrumbe hay varias renuncias de muchos de estos líderes, ¿verdad? Algunos tienen que renunciar un poquito antes y otros un poquito después, pero te das cuenta de que había
una situación revolucionaria, digamos, como decía Lenin, en Europa del Este. Zhivkov, János Kadar, Gustav Husak, Erich Honecker, en realidad renuncia un poco antes de la caída del muro de Berlín. Eso contradice un poco todas estas tesis de una historiografía más bien prorrusa que sostienen que la caída del muro de Berlín, la perestroika, todo eso fueron conspiraciones desde arriba. No, sí, conspiraciones hechas desde en realidad yo creo que Unidos. era lo que pensaba, por ejemplo, Agnes Heller sí. y su esposo Ferenc Fejer. Ellos sostenían que aquello había sido un conjunto de revoluciones en Europa del Este en contra de los regímenes comunistas, ¿no? Es en el momento en que aparece el libro de Francis Fukuyama hablando de el fin de la historia. Un poquito después de la caída del muro. Un poquito después. Y da la sensación de que la democracia liberal ha triunfado y que no habrá más conflicto ideológico que pelear. Sí, exacto. ¿Cómo vemos bueno, esa es la lectura, la lectura triunfalista desde Occidente de la caída del muro de Berlín y de la descomposición de la URSS y del campo socialista. Y en efecto, como tú sabes, es una reinterpretación de Hegel a la luz de los acontecimientos que se habían producido entre 1989 y 1991 y que proyecta una visión idílica de la democracia occidental. En su momento, cuando apareció, el libro tuvo una recepción muy positiva. Muy grande, sí. Porque en realidad, si nos remontamos a esos años, verás que hubo en general una visión muy favorable de los fenómenos, ¿no? Tanto de la caída del muro de Berlín como de la desintegración del campo socialista. Recordarás tú los ensayos de Tiempo Nublado de Octavio Paz, que daban una visión muy entusiasta, digamos, y eran bastante comprensibles. Y hay que decir que no solo desde un centro o una derecha liberales, sino desde la propia izquierda. Hay un libro de Enrique Semo sobre esos fenómenos, de los cambios vienen del este, que era una visión dentro de la propia izquierda mexicana, latinoamericana, occidental en general. Se veía aquello como el derrumbe de socialismos que se habían estancado, que se habían burocratizado, ¿verdad? ¿Cómo afecta a América Latina, que había sido además en los años anteriores campo de batalla de la Guerra Fría? Sí, bueno, ahí viene y la pregunta sobre la tesis del fin de la historia de Fukuyama tiene mucho que ver. Naturalmente, en América Latina, yo diría que en la cultura política latinoamericana, desde la izquierda hasta la derecha, exceptuando a Cuba y la corriente pro-cubana, que ahora tenemos que hablar de eso. Que sí estuvo desde el principio. Fidel Castro se opuso a la perestroika, no exactamente desde el 85, pero ya desde el 87 él estaba convencido de que eso era un camino equivocado, adverso, exacto, y que traería más calamidades que beneficios para Cuba y para América Latina. Lo que hace Fidel Castro en realidad es inscribirse en la corriente contraria, resistente a la perestroika, que encabezaban todos esos líderes que tuvieron que renunciar en el año 89. Ahora, en América Latina, como decía, en general hay una visión favorable. Ahora, eso cambia muy pronto, porque el fin de la historia actúa como una especie de ilusión o de fantasía que se desvanece ya para el año 94, que tú conoces muy bien en México y en otros países en América Latina, 95, estamos en medio de grandes movilizaciones. De otros problemas. Es la época, recordarás tú, de los movimientos sociales en contra del neoliberalismo que se está aplicando en varios países latinoamericanos, con Menem en Argentina, Fujimori en Perú, Collor de Mello en Brasil o Salinas de Gortari aquí. Vamos a dejar aquí, Rafael, y regresamos contigo después de esta pausa. Por si las moscas, estamos de regreso. Yo soy Guillermo Osorno. Estoy hablando con Rafael Rojas sobre el fin de la historia y esta ilusión, esta burbuja que duró apenas unos años. Te quería preguntar, Rafa, en particular, ¿por qué crees que
Castro es tan exitoso en subsistir a esta corriente mundial? Bueno, yo creo, bueno, para empezar, la poderosa inteligencia política de Fidel Castro es astucia, ¿no? para adaptarse a las coyunturas más difíciles, y también hay que decir un poco de suerte, ¿no? Porque ¿Por qué? sí, ahora me voy a referir a eso. En realidad, Fidel empieza en un alineamiento, podríamos decir, con las corrientes antirreformistas, ¿no? de la Unión Soviética y Europa del Este. Hay que recordar que esas corrientes eran poderosas, tenían su poder, van cayendo esos regímenes, pero no hay que olvidar, por ejemplo, que en la Unión Soviética se produce un golpe de Estado contra Gorbachev. Exacto. En 1991, el verano del 91, ¿verdad? Y ese golpe de Estado intenta detener el proceso y tratar de reconstituir la línea dura del Partido Comunista de la Unión Soviética hasta que se desploma ese proyecto, especialmente por la fuerza del liderazgo de Boris Yeltsin, y en el 92 ya se desintegra la URSS. Pero digamos que hasta el año 91-92 había corrientes dentro de la política y la jerarquía militar, que es muy importante en toda Europa del Este, que estaba en la línea de Fidel Castro. Ahora, ya a partir del año 93-94, Cuba cae en un aislamiento tremendo, total, que es lo que se conoce como el periodo especial en tiempos de paz. Luego, en un momento en el que está gobernando Bill Clinton en los Estados Unidos, había como muchas expectativas de algún entendimiento entre Estados Unidos y Cuba. Ese entendimiento empieza a enturbiarse en 1992 con la ley Torricelli, pero todavía en el año 93-94 se mantienen más o menos las relaciones entre la Unión Soviética y Cuba, y en el 94 explota con la crisis de los balseros y unos años después con la nueva ley que refuerza mucho más el embargo, que fue la ley Helms-Burton. Esos fueron momentos terribles para la economía y la política cubana. Y para la vida de los cubanos. La vida de los cubanos. Y Fidel Castro trató de enfrentarlo con una recomposición de las relaciones con algunos países estratégicamente. México fue muy importante en ese momento, en la época de la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. España también lo fue, Canadá. Empezaron entonces las relaciones con China. Sin embargo, todo eso se revierte a finales de la década y principios de los 2000 con la llegada de Hugo Chávez al poder. Ahí es donde yo creo que interviene un poco la suerte. Sí. Te quería preguntar qué sucedió en los países del otro lado de la llamada cortina del hierro en los 90. Sí. Entran en un proceso de descomposición, entran en una guerra en los Balcanes, y hay una recomposición de las oligarquías. Sí, ¿no? ahí empieza el primer momento de la transición y a la economía de mercado y la democracia en los años 90 es aparentemente estable, ¿verdad? Exceptuando la guerra de los Balcanes. Y tiene mucho peso en ese momento, ahí un poco como la encarnación de la tesis del fin de la historia de Fukuyama. Yo observo en casi todos los países un desplazamiento muy curioso de las posiciones de los partidos comunistas antes de la caída del muro de Berlín a posiciones nacionalistas, por un lado, o neoliberales por el otro, ¿no? Ahora, las hegemonías que se construyen son neoliberales, vamos a llamarle así, ¿no? Así. Los gobiernos de Wałęsa en Polonia o de Havel en Checoslovaquia, ese es el tipo de régimen, con oposiciones nacionalistas que van ganando fuerza pero que siguen siendo minoría. Lo curioso es que con el cambio de siglo, en la entrada del siglo XXI, la hegemonía se invierte. Y claro, entonces los neoliberales pasan a ser oposición junto con lo que quedaba del viejo comunismo, y los nacionalismos empiezan a crecer, y eso es lo que te explica fenómenos como los que tenemos hoy con Víctor Orbán en Hungría o los Kaczynski en Polonia, ¿verdad? Sí, es muy impresionante. Hay un libro que me gusta mucho que escribió Emmanuel Carrer, que se llama Limonov, en donde incluso habla del regreso de ciertas posturas bolcheviques
Sí, claro. Ya en una Rusia ya completamente liberalizada, con Putin al poder, etcétera. Sí. Y estalinistas, digamos. Sí, hay un neoestalinismo. Hay un neoestalinismo. Exacto, hay un neobolchevismo. Hay una especie de nostalgia y de romantización del pasado estalinista. En Alemania tenemos ese fenómeno, recordarás tú, los primeros años del siglo XXI, que le llamaban de la nostalgia, que era la nostalgia por el este, ¿no? Que se refleja muy bien en la película Goodbye Lenin, ¿te acuerdas? Que sí. Que es toda esta historia de este chico que le oculta a su mamá enferma que el muro de Berlín ha caído y le crea todo un escenario de subsistencia de la RDA, ¿verdad? Para que ella siga creyendo que vive en el mundo antiguo, ¿verdad? Y yo creo que fenómenos como esos hubo en la cultura popular de todos los países de Europa del Este. Ahora, hay que decir, bueno, Limonov es una biografía de un personaje que resume muy bien el itinerario de casi todas las corrientes políticas de Europa del Este. Pero claro, como en el propio caso de Limonov, hay que reconocer, creo yo, que el neobolchevismo, el neocomunismo tipo Ziugánov, por ejemplo, en la Unión Soviética, en la Rusia postsoviética, siempre quedó siendo minoría, ¿verdad? Yo creo que es muy importante advertir que las hegemonías se reconstituyeron en favor de estos nuevos nacionalismos. Yo creo que Putin es un caso clarísimo. Putin es un líder que promueve cierta reivindicación de la Unión Soviética, pero muy puntual, ¿sabes? Para él lo importante de la Unión Soviética es que en el momento del estalinismo hubo capacidad para resistir al nazismo, claro. Exacto, para resistir al nazismo y vencer en la Segunda Guerra Mundial. Pero no hay neobolchevismo en Putin. En Putin, no. Ni hay ni siquiera una defensa del modelo soviético. Hay, de hecho, yo creo que más simpatía por el zarismo. Por el zarismo es lo que iba a decir. Entonces, en eso Putin yo creo que se parece mucho a todos estos líderes del nuevo nacionalismo de Europa del Este. Muy bien, bueno, pues vamos a otra pausa y regresamos. Muy bien. Por si las moscas, estamos de regreso. Hablamos de la caída del muro de Berlín y las consecuencias que tuvo en los años posteriores. Y estoy hablando con el doctor Rafael Rojas. Rafa, hay dos modelos que evitan, digamos, la caída del régimen comunista. Uno es el régimen chino y el otro es el cubano. ¿Por qué no hablamos de China un poco y después de Cuba? Sí, China y Vietnam, tal vez, son países... Sí. Exacto. Yo creo que en los dos casos, pero sobre todo en China, hay que recordar que tenemos un proceso de reformas orientadas hacia un mercado limitado, pero es un mercado que permite una capitalización de la economía sin desarmar el gran proyecto de inversión social que era característico del comunismo, que empieza antes, desde los años 70. Yo creo que eso es fundamental para comprender por qué en China no se da un fenómeno, digamos, equivalente o similar a la perestroika en los años 80, pero empiezan antes. Y empiezan antes, tú sabes, con un rejuego geopolítico, con un rediseño de las relaciones internacionales que los lleva a tener buenos vínculos con los Estados Unidos, claro. desde la época de Nixon y Deng Xiaoping, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa temporalidad de las reformas en China explica que no se haya producido un proceso equivalente al de la descomposición de los socialismos reales en Europa del Este. Aunque hay manifestaciones de una crisis o de una tensión del régimen chino en los 80, como con la Plaza Tiananmen, que es también justo en el año 89. Yo creo que la explicación es un poco válida también para el caso vietnamita, ¿no? Luego también hay que recordar que son economías crecientes desde entonces,
Desde los años 70 y 80, las economías de China y Vietnam comienzan a crecer de manera acelerada, claro, a unos niveles que son inconcebibles claro, de crecimiento en Occidente, en Europa o en América Latina. Y luego una política exterior muy inteligente, muy pragmática, porque lo mismo operan a favor de buenos vínculos con los Estados Unidos y al mismo tiempo no dejan de respaldar a gobiernos resistentes a la hegemonía de los Estados Unidos, como es el caso cubano. El caso de Cuba es muy distinto, porque en el caso de Cuba hay una resistencia a los cambios desde los años 80, luego hay una resistencia a las transiciones democráticas en América Latina. Lo que hay es realmente un enquistamiento del sistema político y luego una cerrazón también de la economía como consecuencia del reforzamiento del embargo de Estados Unidos, pero también por una falta de voluntad de apertura económica en los años 90. Yo creo, bueno, y los estudiosos de la economía cubana, como el profesor Carmelo Mesa Lago, profesor eminente de la Universidad de Pittsburgh, encuentran que esa resistencia está desde los años 90 porque el proyecto de reforma que llegan a formular académicos cubanos de la isla, los mejores economistas cubanos, estaba listo ya desde el año 93-94 y se viene a aplicar ya hasta que Raúl Castro tome el poder, fundamentalmente a partir del año 2011-2012, pero las bases de ese proyecto, que era abrir la pequeña y mediana empresa con capital nacional, atraer inversiones y créditos, a nivel de todo eso estaba diseñado ya desde el año 92-93, pero el poder político se resistió a eso. ¿Cuál es tu pronóstico para Cuba en los próximos años? Bueno, este es un momento muy complicado. De nuevo, si me hubieras preguntado eso hace 3 años, hubiera dado un pronóstico muy entusiasta, porque estábamos en ese momento, estábamos en medio de la normalización de relaciones entre el gobierno de Barack Obama y el gobierno de Raúl Castro, y también nos manteníamos entonces en la lógica de apertura económica que había iniciado Raúl Castro entre el 2011 y el 2012. Pero ahora estamos al revés. Estamos en un momento de deterioro de las relaciones con Estados Unidos como nunca hubo. Yo creo que ni siquiera, bueno, en la época de George W. Bush, por supuesto no, pero no sé si estamos al nivel de la tensión que existía en la Guerra Fría. Lo cierto es que ahora mismo, por ejemplo, el gobierno, la administración de Donald Trump está revirtiendo todo lo que avanzó el gobierno de Barack Obama, hasta el punto de suspender vuelos comerciales a las principales ciudades de Cuba, por no hablar de las sanciones más financieras. Y eso provoca, o más bien alienta a la corriente más inmovilista dentro del gobierno cubano a persistir en el cierre económico y político. Se acaba de aprobar una constitución nueva en Cuba que flexibiliza algunos derechos y que rearma el diseño del Poder Ejecutivo, que eso no se habla mucho, esa es la parte, creo yo, más interesante de la Constitución. A partir de ahora, o sea, a diferencia del periodo de Fidel Castro y el periodo de Raúl, en que todos los mandos estaban concentrados, eran los primer secretario del Partido Comunista, luego presidente del Consejo de Estado y de Ministros, ahora se separan esas funciones. Está el secretario general del Partido Comunista, que por un tiempo no coincide con el del presidente, pero hay un presidente de la República que es diferente a un presidente del Consejo de Estado y la Asamblea Nacional, y además habrá un primer ministro. Hay más o menos como 4 figuras importantes en el Poder Ejecutivo. Es un reparto de funciones. Aún así, lo que estamos viendo tanto en la política económica, social, como en las relaciones internacionales es un reforzamiento de las viejas prácticas de Cuba durante la Guerra Fría. Un fuerte relanzamiento de las relaciones con Rusia, un alineamiento
persistente con la Venezuela de Nicolás Maduro. Es decir, yo creo que falta de iniciativas para avanzar en una diversificación de relaciones. Por cierto, en un momento en que América Latina se está reconfigurando, están ascendiendo gobiernos de izquierda, pero yo no acabo de ver en la estrategia de política exterior del gobierno cubano un aprovechamiento de la nueva coyuntura. Y por último, quería hacerte una pregunta en relación con la insatisfacción por la democracia liberal que estamos experimentando en este momento. Sí, bueno, creo que es algo de lo que dan cuenta las últimas elecciones en América Latina y también los estallidos sociales que estamos viendo en varios países de la región, en Chile, en Bolivia, en Ecuador. Incluso en el caso de Bolivia, donde hay un estallido social en contra de resultados electorales que no acepta la oposición, a mí me parece que también hay elementos de rechazo al sistema, que en resumidas cuentas es un sistema democrático. Y lo hemos visto también en otros lados, lo hemos visto en Hong Kong, lo hemos visto en el Medio Oriente, en Europa Occidental, en Francia con los chalecos amarillos. Hay toda una reverberación de movimientos sociales con una fuerte orientación antisistema. Y la explicación, a veces se insiste en que la explicación tiene que ver con la aparición de nuevos liderazgos populistas, lo mismo en la derecha y la izquierda, pero yo creo que sí hay un malestar de fondo con un sistema democrático que se ha ido separando de las mayorías. O sea, ha crecido la distancia entre las clases políticas que controlan los sistemas representativos y la ciudadanía, a la vez que ha habido un deterioro de las políticas sociales y un aumento de la desigualdad. O sea, no es tanto como a veces se dice que es un aumento de la pobreza, no tanto, porque en muchos países la pobreza se redujo, pero al reducirse la pobreza y avanzar la clase media, a la vez ha crecido la distancia entre esas clases medias y las élites más ricas, ¿no? El caso chileno es emblemático. Pero yo creo que es una situación que más o menos a su escala se reproduce en casi todos los países latinoamericanos y europeos. Doctor, pues podríamos seguir hablando yo sé. muchísimo sobre esto, pero te agradezco muchísimo la presencia aquí en Por Si las Moscas y al público, su audiencia. Nos vemos el próximo sábado aquí en Canal 22.